Vive la Feria Internacional del Libro UABC en Mexicali. Celebra su 25 aniversario con libros, música y actividades para todas las edades. Del 14 al 19 de marzo en Vicerrectoría Campus Mexicali. Entrada libre. Consulta la página y redes sociales de FIL UABC y Cultura UABC. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya estamos acá totalmente en vivo, ya presentes y con todas las ganas de hacer este periodismo que tanto nos gusta acá en Lindero Norte, en la Era de los Eras, en este espacio donde le informo, donde le analizamos juntos, donde hacemos comunidad, y para ello ha sido fundamental el trabajo periodístico que hacemos en comunidad. Ustedes desde su casa, su oficina, en donde se encuentren. Sé que ya hay mucha gente, tanto adulta mayor, que nos seguían allá en Televisa y que ya nos ven en este mismo horario, pero ahora a través de nuestras redes sociales y también a través de la plataforma de YouTube, que le dicen a sus nietos, a sus hijos e hijas, a sus sobrinos: ¿sabes qué? Ponme aleras allá en la televisión, conéctalo en el YouTube, en su televisión digital y también inteligente, que tiene la manera de conectarlo de forma directa. O usted, señora, búsquelo, así como le ponen las canciones para trabajar, para cocinar, para limpiar o para descansar, pues también puede poner Jorge Heras en Lindero Norte en YouTube totalmente en vivo acá a las 8 de la noche para poder así tener este contacto directo, porque es más la comunidad, curiosamente, que se conecta por YouTube que por Facebook, ¿eh? Hemos hecho estos dos grandes grupos, que es uno mismo porque es una misma comunidad. Así que le agradezco a usted que nos sigue. Ya sabe, estamos de lunes a jueves en este horario a las 8 de la noche, gracias a la producción que hacemos desde Casa Créala en la capital del estado, esta productora que es hermana de Lindero Norte y que colaboramos precisamente para llevarle todo este contenido informativo. Así que el día de hoy, en el marco, porque mañana, pues ya saben que no tenemos programas de lunes a jueves, pero en el marco del 8 a.m., pues ni modo que me pusiera a hablar yo sobre lo que necesitan, buscan, quieren, cuestionan y levantan la voz las mujeres, ¿no? Entonces, tampoco me aviento esto que de repente en medios de comunicación yo cuestiono, tan simplista, de poner a mujeres solamente ese día, como queriendo indicar algo que cuestiono hasta en mi misma empresa, no en Lindero Norte, sino en las otras que trabajo. Pero esto no es de un solo día, ¿no? Esto no es como el Día de las Madres o el Día del Papá, de llévalas a desayunar, llévalas a comer y felicítalas. Hemos ido entendiendo en esta deconstrucción que tenemos de nuestra sociedad y sobre todo del machismo con el que nos educaron y con el que hemos vivido y con el que se busca perpetuarse nuestras formas, nuestras costumbres, nuestra legislación, nuestra misma constitución, y hemos ido aprendiendo de estos grupos de activistas, de estos grupos de profesionistas, de estos grupos de mujeres entregadas profesionalmente, activamente y también al interior de sus casas, cómo han cambiado y han roto estos paradigmas que la verdad son muy difíciles de hacer. A todos como hombre nos ha costado trabajo también irlo entendiendo, irlo manejando, irlo llevando, pero bueno, no nos comportamos como estos, el que les llamamos viejones panzadura, tomatecate roja, que cuestionan hasta lo que se mueve mal como no estaba en el status quo. Pero para nosotros es esta dinámica, sin complacer a nadie, simplemente es entendernos como sociedad, y a este grupo de mujeres, vaya, que hacen y rompen tanto estas brechas que todavía existen de desigualdad, de discriminación, y ahora pues bueno, desde sus espacios lo logran. Tendremos el día de hoy a Fernanda Holguín, a Fer Holguín, abogada, activista, feminista y que forma parte de una colectiva importante de Cérticas, hablándonos del 8 a.m., de lo que se viene también el día de mañana en el Congreso del Estado y lo del registro de deudores alimentarios. Pero antes de tener esta charla con ella, esta entrevista, y que usted también tenga todo este conocimiento importante, el día de hoy le pedimos a nuestra querida Gabriela Martínez, corresponsal de El Universal, también quien trabaja en medios alternativos en la ciudad de Tijuana, TJ Noticias, si no me recuerdo, quien también hace todo un trabajo, una labor importantísima en Revolución Púrpura,
con todo ese trabajo de mujeres que de verdad se entregan y que hacen un proyecto interesantísimo con Ale Guerra y Selene Reynoso, y que tenemos la oportunidad del día de hoy de platicar con ella, porque usted ya, la que me seguía en las noticias con Jorge Heras en Televisa, la conoce perfectamente, porque todos los miércoles teníamos Revolución Púrpura después de las 10 de la noche, ahora muchísimo más temprano, pero con la misma calidad, con el mismo corazón y con el mismo talante. Nos va a compartir un reportaje que vaya que debe de simbrar a una de las élites de la Fiscalía General del Estado, que tanto presumen y que se supone es la más especializada como la unidad de secuestros o antisecuestros, y que ha hecho de las suyas al grado de cometer tortura, y un caso que data ya desde hace pues casi una década, pero que bueno, tiene realmente los mismos componentes de impunidad. Por ello agradezco mucho a Gabriela Martínez. ¿En dónde andes, Gaby? Te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ti por pues dar el espacio, ¿no? Para este tipo de reportajes, y sobre todo porque pues queremos que esto trascienda, ¿no? Más allá del trabajo que nosotros hicimos, que no fui solamente yo, sino fue todo un equipo que pudo acompañarme en el proceso, dar a conocer la historia de Denise, de Laura Xóchitl y de Prima, que son sobrevivientes de tortura, pero no nada más la tortura en cuestión de lesiones y agravios, sino hablamos de tortura sexual, que esto tiene un componente de género, que no es un hecho aislado, sino que es un problema sistemático y que está entrañado en las entrañas de las corporaciones, ¿no? En estas estructuras de poder. Vi este reportaje que publicas junto con Quinto Lab, precisamente quintolab.org, ahí lo pueden buscar. Yo lo subí ya en la fanpage, ya lo subí en mis redes sociales, en las redes sociales de Gabriela Martínez TJ, también ustedes lo podrán estar leyendo. Pero pues bueno, Gaby, ahorita tenemos la oportunidad de que nos diga cómo trabajó este reportaje, pero además las consecuencias que tienen de tener este grupo élite de la Fiscalía, que sin ningún castigo realmente ejemplar o por la vía penal han tenido todavía en la impunidad este arropo de un sistema de justicia que encuentra en 3 mujeres violentadas, torturadas, agredidas sexualmente. 2 de ellas ya salieron, porque no solamente eso, la incriminaron, Gaby, y una de ellas, Denise, todavía continúa en el centro penal de Ensenada. Sí, bueno, nada más la precisión, las personas libres son Prima y Denise, y la persona que sigue dentro del penal es Laura Xóchitl. Pero igual de grave, igual de desgarrador fue escuchar e investigar los casos de ellas, porque no solamente se basan en el relato, es decir, todo inicia con un testimonio, es decir, con ellas mismas narrando, ellas mismas haciendo uso de su libertad de expresión para contar lo que sufrieron al momento de ser detenidas, pero sobre todo cuando estuvieron bajo resguardo en las instalaciones de la unidad antisecuestros, la que está en Playas de Tijuana desde hace bastantes años. Más allá del relato, que es desgarrador, esto también tiene que ver con una investigación que debería de trastocar a personal del Poder Judicial del Estado, y también incluido el Servicio Médico Forense a través de sus peritos, y de todas aquellas personas, Jorge, que si bien dejaron el señuelo de esta tortura dentro de los expedientes judiciales a través de dictámenes médicos, a través de dictámenes peritos, ¿no? Peritajes en psicología, observaciones, porque no fue un peritaje, estoy hablando de distintos documentos de diferentes instituciones, desde peritos de CEMEFO, peritos certificados por el Poder Judicial. En el caso de Denise, incluso prácticamente vuelven a hacer el caso, digamos, como investigar la tortura a través de nuevos peritos, pero ahora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y si eso no fuera suficiente, pues ahora con la intervención del gobierno federal a través de CONAVIM, que es esta institución de la Secretaría de Gobernación especializada en el tema de violencia de género. Todas estas organizaciones de las que te estoy hablando, Jorge, documentaron y acreditaron que existió efectivamente la tortura, pero también las agresiones sexuales. A mí lo que me sorprende y lo que sigo cuestionando tiene que ver con por qué con tanta evidencia estas mujeres pasaron tanto tiempo en prisión sin que nadie dijera nada, sí, con una carpeta de investigación archivada y prácticamente congelada.
Pero bueno, eso está registrado y acreditado en la investigación, en esta publicación que hicimos. Más allá de la tortura, también es cómo se protegieron a estos agentes. Y esto a mí me da un indicador. No estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de un problema estructural, un problema sistémico que tiene que ver, por supuesto, con todo el acento de violencia con perspectiva de género. Y a mí me cuestiona por qué estos agentes no solamente que fueron protegidos, sino que todavía tuvieron más poder con el paso del tiempo a través de la misma corporación, y en algunos casos tuvimos oportunidad de documentar y acreditar que están en otras instituciones, pero con cargos mucho más altos, ¿no? Igual ahí vamos teniendo las imágenes, mi querido Manu, el productor, para irlas poniendo, ilustrando de lo que es este reportaje, pero platícanos, porque recuerdo cuando estábamos los dos en la jornada Baja California, ya hace, si lo piensas bien, Gaby, son como 9 años, casi 10 años, me siento viejo porque en ese entonces éramos más jóvenes que ahorita, pero recuerdo que me decías de este caso que era tan grave y las implicaciones que tenía y el impacto. Platícanos un poco para todos aquellos que, bueno, quizá todavía no lo han leído, y como a manera de introducción, ¿de quién nos estás hablando? Estas 3 mujeres, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Platícanos un poco. Mira, estamos contando la historia de Prima, que ella fue la primera detenida en 2007, acusada de secuestro por parte de agentes de la Fiscalía de la Unidad Antisecuestro. Desde ese entonces, ella fue la primera que documentamos nosotros en presentar más bien en reflejar, porque nunca se abrió una investigación penal, ¿no?, en contra de los agentes, pero ella, de relatos a un perito, en ese entonces del Poder Judicial, ella hablaba del abuso sexual que sufrió a manos de estos agentes cuando estaba dentro de las instalaciones de la Unidad Antisecuestros. Si pensábamos que era un caso de horror aislado, la realidad es que no, porque después del relato de Prima vienen los de Laura Xóchitl, que ella fue detenida en 2011, igual exhibida ante la prensa como si fuera una líder de un grupo criminal, pero que también ella habla frente a un perito del Poder Judicial y le dice que fue torturada, pero también abusada sexualmente, y terminamos con la historia de Denise Saraí, que, bueno, el caso de ella ha sido emblemático porque es el caso que ha llegado incluso al alto comisionado de las Naciones Unidas. Es decir, el caso de Denise, que tiene toda la evidencia dentro de esta carpeta de investigación, hizo que la ONU, que el alto comisionado y estos comités que investigan la tortura de las Naciones Unidas tuviera que enviar una carta al Estado mexicano, prácticamente al presidente de ese entonces, porque fue en no recuerdo si fue en 2019 o 2020, y le dijera: cosas graves están pasando en Baja California y este caso lo tienes que ir a revisar. Es en ese entonces que ya interviene el gobierno federal a través de CONAVIM y otras organizaciones, y tienen que venir a jalar orejas a Baja California a decirles: a ver, aquí no hay una investigación, porque las Naciones Unidas es lo que decían. Lo que queremos es ver qué avances hay en la denuncia penal por el caso de tortura de Denise, por qué todavía está en prisión, si estas pruebas que estaban presentando fueran obtenidas ilegalmente a través de la tortura. Hasta la fecha, Jorge, específicamente en el caso de Denise, sí lamentamos mucho. Logramos comprobar que se abrió una denuncia penal en 2014, en mayo, un par de meses después de que ella mencionara en su audiencia que había sido torturada, pero que si a mí me preguntas, claro que platicamos con la Fiscalía y nosotros no pudimos registrar ningún avance dentro de esta carpeta de investigación. La realidad es que la Fiscalía dijo que sí, que estaban a punto de obtener resultados, pero si en 10 años no han sido capaces ni siquiera de presentar esta carpeta ante un juzgado, yo no sé qué han hecho en 10 años, casi una década. Gaby, pero además en tu reportaje explicas muy bien que en 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues bueno, emitió una recomendación a la Fiscalía por tortura sexual, la primera por este delito en el estado. Además, en este documento que junto con Quinto Lab, pues bueno, trabajaste de manera importante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos identifica a 4 agentes de la Policía Ministerial y a un agente del Ministerio Público, los 4 por participar en este acto de tortura, y al agente del Ministerio Público por las omisiones ante lo que ocurría en las instalaciones. Y repito, esta unidad
élite de la fiscalía, porque si algo nos han vendido, que son los agentes más especializados, más recomendados, más certificados, todo lo que los Robocop, pues, de la fiscalía, es la unidad antisecuestros. Son estos agentes de donde salió precisamente el exfiscal Ricardo Iván Carpio. Claro, y mira, esto no lo estoy revelando en este momento contigo, está acreditado en la investigación, efectivamente. En esta recomendación que tuvimos la oportunidad, o sea, tuvimos acceso a estos documentos no testados, ahí mencionan claramente, o sea, no es una interpretación de nosotros como periodistas, lo dice tal cual y lo pusimos literalmente, acreditaron la tortura a manos de 4 agentes ministeriales y también la responsabilidad del agente del Ministerio Público, bueno, ahora los conocemos como fiscales, pero del agente del Ministerio Público por omisión. Y en este documento se describe cuál fue la participación de cada uno. Estos 4 por participar directamente en las agresiones que sufrió Denise y este agente por omisión, es decir, estuvo presente y no hizo nada, que obviamente si revisamos el Código Penal, ahí estipula perfectamente tortura tanto el que comete la acción como la autoridad que es omisa porque está presente y no hace nada a sabiendas de que es un delito. Y efectivamente, una vez que tenemos acceso a los nombres de estos personajes específicos, mira, la lista es más grande del número que pusimos ahí, pero también quisimos ser muy prudentes. Es una lista de alrededor de 8 funcionarios, pero se acredita la responsabilidad solamente a 5 de estos 8 que aparecen en la lista de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo que hicimos fue dar seguimiento para saber, bueno, qué es el pasado de ellos y qué es el futuro de ellos, ¿no? O sea, en qué situación están ahora a partir de esta recomendación. En algunos casos, ellos ya tenían antecedentes, Jorge, de haber sido señalados por cometer tortura también. Y en uno de estos casos donde ya estaban señalados, incluso la víctima también era una mujer y también se hablaba de tocamientos indebidos. O sea, los antecedentes ahí están. Eso es por un lado, hablando del pasado. Y si hablamos de qué ha sido de ellos a partir de esta recomendación, pues sí uno consideraría que la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría un peso, porque incluso ellos confirmaron que el documento lo entregaron a Fiscalía para decirles, a ver, aquí tenemos toda esta evidencia, que no solamente se basa en el testimonio, sino en los dictámenes médicos, en los peritajes psicológicos, en esta intercomunicación que tuvieron con la propia Fiscalía, quienes estuvieron cuestionando y ellos respondían con oficios. Después de juntar todo esto, le dicen a Fiscalía, a ver, aquí está la recomendación, te paso toda la evidencia por si te hace falta algo, y aquí está la lista de personas que nosotros acreditamos como responsables. Esto se lo entregaron en 2021, Jorge. Estamos en 2024. Más, Gaby, para cerrar y agradeciéndote que hayas estado acá con nosotros. Aquí tú narras muy bien, y incluso ahí lo pusimos en pantalla, en este trabajo periodístico, que aún después de estas recomendaciones de 2019 y 2021 de la Comisión de Derechos Humanos, y que además lo que se hizo en su momento en 2010, el agente del Ministerio Público que señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tuvo las investigaciones de Denise Chávez y Laura Xochitl, después subió de puesto en la Fiscalía y actualmente es subdirector general de centros penitenciarios y centros para adolescentes. Además, Gabriela Martínez y este trabajo de Quito Lab establecen que el agente que participó, que fue identificado en estas recomendaciones, fue recientemente nombrado comandante de la Fiscalía en Tijuana. Otro elemento que también participó en la detención de Laura Xochitl Moreno fue ascendido a coordinador general de comandantes, y uno de los agentes identificados por la comisión fue designado años después al equipo de seguridad del gobernador Jaime Bonilla. Bueno, la verdad, Gaby, estamos hablando de que esto no solamente goza de impunidad, sino que al contrario, al contrario de ser castigados, fueron ascendidos y los tenemos actualmente operando. Así es, Jorge. Por supuesto, nosotros ofrecimos el derecho de réplica, es decir, buscamos a la institución. Sí obtuvimos una entrevista, no pudimos ya dar seguimiento porque no se dio por parte. Incluso si tú lo ves ahí, Ricardo Iván Carpio, que fue fiscal de Baja California y que tuvo a bien salir hace apenas un par de meses, él era jefe de la unidad antisecuestros cuando ocurrieron al menos 2 de estos 3 casos que nosotros documentamos. Ahí está, Gaby, el llamado a la autoridad y sobre todo a esta mujer víctima
que se encuentra todavía en el centro penitenciario de Ensenada, ¿no? En el caso solamente de Laura Xóchitl, Denise estaba en el penal de Ensenada, pero ella ya está en libertad, al igual que Prima. Es Laura Xóchitl quien todavía está, pues mira, lo voy a decir así, tiene presa desde 2011 y todavía es prisión preventiva, es decir, más de 10 años y no se le ha dictado una sentencia. Eso a todas luces, pues bueno, significa algo, ¿no? Sí, su caso todavía está pendiente. Pues bueno, ahí tienen los casos. Gabriela Martínez, un abrazo fuerte, el reconocimiento como siempre te lo hago, tu trabajo periodístico, a toda esta valentía que tienes. No solamente es el hecho de reportearlas, de generarlo, porque eso nos dedicamos, sino de arropar este tipo de casos que son pues muy crudos y que realmente se quedan ahí pues dormidos en el sueño de los justos, pero bueno, gracias al periodismo y gracias a ti, Gaby, y a Quinto Lab, que bueno, se rifan el físico y que lo presentan así, y agradeciéndote que nos lo compartas acá en Lindero Norte, Gaby. Muchas gracias y un abrazo, y sobre todo, ¿no?, el agradecimiento por el espacio para dar a conocer este tipo de trabajos. No es por nosotros, Jorge, tú lo sabes, no es el tema de nosotros los periodistas, es Prima, es Laura Xóchitl y es Denise. Tienes toda la razón. Gaby, un abrazo fuerte, muy buenas noches. Bueno. Ahí tienen ustedes a Gabriela Martínez, querida Gaby, la verdad, mucho trabajo hemos compartido juntos. Mi reconocimiento siempre a Gaby, muy profesional, muy dedicada, muy echada para adelante y con un activismo que la verdad digno de reconocerse. Pero acá tienen la razón, no somos nosotros, son las víctimas. Y bueno, antes de pasar con Fer Holguín, hablando precisamente de quienes trabajan con víctimas y de quienes están ahí día a día, nada más escuchamos un poco de lo que la gobernadora planteó, de lo que se viene trabajando en el gobierno del estado, ¿no? Usted estará de acuerdo o estará en contra, pero bueno, ese es el planteamiento. Hoy quisiera hablar con ustedes y compartirles todo el trabajo que se viene realizando con nuestra directora Magdalena Bautista y todo el equipo del Centro de Justicia para las Mujeres. El CEJUM se ha convertido en un lugar seguro para las mujeres, para sus hijas, para sus hijos, en donde se les apoya, se les orienta y acompaña en momentos difíciles. Gracias a todo este esfuerzo, hemos logrado otorgar más de 46,000 servicios a más de 9,000 mujeres en lo que va de nuestra administración. Porque lo que queremos es disminuir los obstáculos a los que las mujeres se enfrentan, y ahí podrán encontrar una representación jurídica y legal totalmente gratuita, tanto en la materia penal como en la materia familiar. En el instituto, el año pasado sacamos las primeras personas ya específicamente las cordonbletas certificadas con la capacitación directamente para trabajar en el pabellón de cordonbleta. Son personas que además de ser capacitadas como policía deben ser capacitadas en materia de género, porque se deben de tratar de forma diferente a las personas víctimas. Las bajacalifornianas no están solas. Ese es nuestro compromiso con las mujeres y en su atención, y vamos a seguir trabajando por todas las mujeres bajacalifornianas. Eso es lo que planteó la gobernadora el día de ayer y bueno, adelantaba incluso la gobernadora Marina del Pilar iniciativas que se van a presentar el día de mañana en el Congreso del Estado con las diputadas feministas, o que al menos arropan este movimiento y lograron que por primera vez el Congreso sesione un 8M. ¿No? Entendiendo de esta manera, y eso me parece algo muy particular, que no necesariamente porque estés en los espacios de representación popular no puedes protestar trabajando, o no puedes hacer activismo trabajando, o no puedes trabajar bajo este escenario, ¿no? Sobre todo las de representación popular. Ahorita vamos a comentar un poco de a quienes trabajan en el Congreso, mujeres, como también en el Poder Ejecutivo y Judicial, que bueno, les dan, más que darles el día, pues bueno, es un día en el cual pues podrán ellas unirse en actividades propias del 8M, pero ahorita lo comentamos. Para ello tenemos acá, y le agradezco a Fernanda Holguín, abogada, activista. Fer, yo soy muy igualado y le digo Fer, pero ¿cómo estás, Fer? Muy bien, noches. Jorge, muchas gracias por la invitación. La verdad, siempre hay que aprovechar los espacios, de los medios, precisamente para seguir difundiendo el mensaje que traemos. El mensaje que traemos las feministas no es anti-hombres, no. Exacto. Al contrario, estamos buscando que los derechos sí aterricen, no nada más de letra, sino de hecho. Oye, Fer, sí ves mal, porque nos reímos y es como, pues entre que agarramos curada y como que yo sé que a ustedes no les da curada, pero ver estos espacios donde en la universidad, en universidades,
en las escuelas, en medios de comunicación, ves a hombres opinando del 8M, ¿no? Ves a puros vatos opinando del 8M. No, y cada rato los portales que tenemos ahí de la colectiva Desérticas, en Ley Sabina y las otras colectivas feministas, siempre hay vatos, como dicen las compañeras, que están opinando lo que debe de ser una mujer. Y yo, ¡ay, qué innovador! Un hombre diciendo cómo tiene que ser una mujer. Sí, por eso la verdad es que... Y también la contraparte, yo le explicaba ahorita al inicio del programa, las empresas que buscan que el 8M, las mujeres son las únicas que trabajen, ¿no? Como que es como para que se den cuenta que somos cool con las mujeres. Sí. Eso tampoco tendría que ser, ¿no? Por ejemplo, en varios colegios, inclusive colegios particulares, lo voy a mencionar, dicen, no, compañera, si usted no quiere venir a dar clases, puede tomarse el día. Uy, gracias por darme el día. O sea, qué bárbaro. O sea. ¿Qué dicen? Muchas veces te lo han dicho, me imagino, Fer, oye, nada les gusta. Les damos el día y no les gusta. Con la frase del patas, perdón. Les decimos, pueden marchar aquí y no les gusta. Nada les gusta. Sí, pues sí, somos las eternas inconformes, así nos dicen. Pero ¿qué piensas sobre todo esto, Fer, antes de entrar en materia? ¿Qué piensas de esta parte, ¿no? De romper estos paradigmas, hablaba yo desde mi punto de vista, tanto periodístico como personal, la deconstrucción que hemos hecho como vatos de decir, a ver, espérame, sí necesitamos cambiar esta parte, esos escenarios, pero hay mucha resistencia, ¿eh? Sí, inclusive yo puedo decirte de manera como de tip de mujer, de que ya varias mujeres tenemos de que, híjole, si no has ido a terapia antes, no voy a andar contigo. ¿Por qué? Porque quiere decir que no te has deconstruido y aunque los hombres hoy en día son muchísimo más progres, más abiertos, la mayoría, tienen todavía algún porcentaje de machismo y es válido los tiempos, ¿no? Roma no se construyó en un día. Pero es importantísimo precisamente cuestionar las bases de nuestra sociedad y entender que la mayor parte de lo que conocemos como nuestra sociedad fue fijado desde un punto de vista patriarcal y de hombre. Siempre lo hemos mencionado, por ejemplo, desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? Tenemos lo que es la Declaración Universal de los Derechos Ciudadanos y del Hombre. Olimpia de Gauche, ¿qué pasó? Dijo lo mismo, pero de las mujeres también y... Entonces tenemos ese tipo de cuestiones. Entonces es importante ambos cuestionarnos. Es importantísimo trabajar en esta deconstrucción personal, pero también aportar en la cuestión social. No dejar la lucha nada más de que, bueno, ahí están ellas luchando por nosotras. Ellas sí me representan, ellas no me representan, sino todos participar desde nuestra trinchera. Y además, Fer, han logrado con las colectivas, con ustedes como profesionistas, con las mujeres incluso en sus hogares, siendo totalmente receptivas de estos movimientos, yo por eso le hablo mucho directamente a estos, yo le decimos Elvira y yo, los viejones panzadura, ¿no? Tomatecate roja y que la generación de cristal, que quizá ellos están bien molestos ahorita viendo cómo su esposa está, pues viendo acá Lindero Norte y dice, cámbiale, te están diciendo puras tonterías. Pero ¿cómo es que las mujeres, las señoras, que sé que hay un grupo de adultas mayores que nos está viendo, que es el que veía las noticias con Jorge Heras, y que dice, a ver, espérame, como que esto no me lo dijeron antes, como que al principio yo sí decía, están vandalizando, están tal... Pero ahorita ya estoy entendiendo un poco mejor. ¿Por qué? Ajá. Luego, estos actos de iconoclasia en que están rayando, al fin y al cabo, es con pintura lavable. No es como, perdón, yo sé que hay gente que le gusta la América o los Pumas. Perdón. Pero van al monumento aquí local Benito Juárez, van y orinan, miccionan, vamos a decir el término. Sí. Y a veces también están pintando, pero no es con pintura lavable. ¿Sí? Y volvemos a la misma. Es más fácil lavar un monumento que lavar un trauma. Claro. ¿No? Entonces tenemos que también sopesar, empatizar con nuestro prójimo y prójima. Tenemos que ser más sororas entre las mujeres, que la sororidad es un término que se avienta por aquí y por allá, pero no es tan fácil. También implica cuestionarse. Desde el colectivo de Desérticas han trabajado en los tendederos, han trabajado en temas de violencia vicaria, sí, en asesoría jurídica, emocional. Las he visto demasiado activas. Y te digo demasiado porque ustedes hay colectivas que trabajan desde underground, sus nichos, ajá, ¿no? Y pues es totalmente oralmente comprensible y además aceptable incluso por ustedes mismas. Sí. Hay quien lo hace underground, hay quien lo hace visible, hay quien lo hace de manera activa, hay quien lo hace de manera jurídica. Sí. ¿Se han agrupado cada vez mejor o éramos los hombres que no lo veíamos? Nos hemos agrupado cada vez mejor. De hecho, en las colectivas de colectiva
A veces nos han dicho que somos las feministas veteranas. También pertenezco a un grupo de feministas allá en la ciudad de Tecate, en el Pueblo Mágico. Cierto. Y como pasamos de los 30, algunos del cuarto piso, no, ustedes no pueden ser feministas, somos feministas veteranas. El logo plateado, ¿no? O sea, pero sí, cada vez nos estamos integrando más. Un ejemplo de ello es que en las marchas feministas cada vez vemos más mamás marchando con sus hijas. Cierto. Vemos inclusive abuelitas, personas de la tercera edad. Me dio mucho gusto el año pasado. Me tocó ver a la mamá de un amigo que es maestra, María Elena Varela, que es como mi mamá, me encanta. Y marchando. Sus hijas, que son maestras, marchando. Cosa que antes no hacían. Entonces, creo que estamos haciendo muy buen trabajo las colectivas desde nuestros diferentes frentes. En la cuestión de desérticas, la otra vez de broma le dije a las muchachas, es que nosotros no es de que seamos rockstars, sino tenemos que enfrentarnos al Estado de manera directa. Tan directa que estamos buscando cambios legislativos y hemos encontrado eco en ciertas diputadas y diputados que no todos los políticos por ser políticos son nefastos, ni todos los medios son nefastos, no. Hay que buscar aliados, aliadas en todo, que te puedan catapultar tu causa. Precisamente ustedes consiguieron junto con otras colectivas, sin duda alguna, incluso con otras mujeres que lo hicieron, como digo, de manera underground, pero lo hicieron con ese granote de arena, el tema de tipificar la violencia vicaria. Sí. Mañana van por otro tema de temas, ¿no? El que en Baja California ya inicien los trabajos ahora sí y que no se esperen hasta junio con el tema de la ley Sabina. Platícanos un poco sobre esta ley y sobre lo que se viene mañana. Bueno, este proyecto nació gracias a la activista Diana Luz Vázquez, que obviamente antes de ser activista vivía alguna situación que es muy peculiar en México. Desde que estábamos viendo el cine de la época de oro, vemos películas en que se abandonan mujeres gestantes, ¿no? Vemos a la madre soltera. Oye, ¿eres mamá soltera o casada? Eres mamá, o sea, puede ser mamá autónoma o mamá dependiente, ¿no? Cierto. Sería lo más indicado en dado caso. Pero lo hemos normalizado tanto por décadas y por centurias que ahora que estamos viendo que no está bien estar abandonando hijos, no está bien no estar reconociendo hijos. En el caso de Diana Luz Vázquez, ella no tuvo el reconocimiento de su hija Sabina. Por eso el proyecto se llama Ley Sabina, no es de que sea una ley en general, sino es un proyecto que reforma artículos del Código Civil y del Código Penal precisamente en beneficio de la Ley General de Acceso a los niños y niñas y adolescentes de sus derechos. Eso es lo que busca. ¿Qué es lo que busca? Que se reconozca las infancias, en el caso de este concreto a Sabina, y que Sabina tenga los beneficios que conlleva la obligación de su padre hacia con ella, la pensión alimenticia, que no nada más son alimentos, vestimenta, educación, entretenimiento, viajes, todo eso, educación, hospitalización. Todo eso es lo que implica el concepto de pensión alimenticia. Y eso es algo en lo que decimos, hay papás y mamás irresponsables, pero en su mayoría son papás. Sí, tenemos datos del INEGI del 2020 y algunos del 2023, en donde 33 de 100 casos son hijos de madres autónomas. ¿Cómo es posible? 33 de 100, ¿qué estamos diciendo? La tercera parte del país tiene infancias abandonadas. Y deja tú que sea el dinero que para las extensiones, que siempre dicen lo mismo, se lo va a gastar en uñas, se lo va a gastar en extensiones. Mira, México sería ganador de coronas de Miss Universo cada rato. Pero además hablamos de que 3 de cada 4 niños cuyos padres están divorciados no reciben su pensión como debe de ser. Y no la recibe completa. Exacto. Ay, me acordé del caso del famoso Wisho, que lo tenemos ahí, es la expareja de una compañera. De Mexicali. Sí, es de Mexicali. Okay. Él no es considerado deudor por parte de nuestro presidente del tribunal porque tiene movimiento en la cuenta, Jorge. Él está aportando $1.30 al mes y los paga el puro día 89. En su momento me valentoné porque pues la pasión me ganó. Cuando vemos que sí es cierto, todavía la legislación dice que no se te contempla como deudor hasta los 90 días, pero la deuda alimenticia no es igual que la deuda de un banco. Exacto. O sea, un niño no va a estar sin comer 90 días. Entonces no es la misma naturaleza. Cuando nuestro magistrado presidente llegó a comentar, es que no son deudores, es que porque hacen los tendederos, no es que no son deudores. Sí, pero cuando de manera reiterada estás dejando de pagar y siempre pagas a la fecha límite y no pagas completo, aquí estamos viendo el contexto y una conducta reiterada, controlar y someter. Sí, y además, por ejemplo, en ese mismo sentido, hay entidades, por eso decimos, es una deuda pendiente que activistas como Diana Luz y como han venido colectivas empujando, han logrado que legisladoras y legisladores volteen a verlos. Pero en el caso de Baja California,
han venido muy retrasados porque, por ejemplo, ya hay un registro estatal en Ciudad de México, en Chiapas, en Guerrero, en Morelos, en Oaxaca, que es público además. Sí. Y que, como dices, por ejemplo, en Oaxaca y en Chiapas es hasta los 30 días. Sí. Lo que se busca mañana con esta iniciativa es precisamente que tú seas deudor después de la segunda catorcena. Si no pagas, así es, vente, porque vas a tener que pagar. Nada más que también está la trampita de que tienen que ser los 30 días que no esté justificado. Pero ya sabemos también que la justificación puede ser interpretada de diferente manera según cada juez. Claro. Vamos a tener que tener cuidadito con eso. Pero ahorita mencionas que estamos atrasados con las colectivas que nos manejamos, inclusive a nivel peninsular. Baja Sur está peor, Sonora, que está aquí está peor. Ni siquiera lo tienen pensado. Uf. Entonces, dentro de todo, vamos atrasados, pero estamos dentro del tiempo. Ya empujándole. Límite. Sí. El 22 de marzo del año pasado en el Senado de la República fue donde se pasó esta ley. Y ahí precisamente se estableció 300 días para que cada entidad federativa pudiese armonizar sus criterios en el Código Civil, en el Código Penal, para que este registro nacional pueda operar. Dentro de todo, estamos a término. De tiempo. Ajá. Estamos casi en tiempos finales, ¿no? Ya como 15 para las 4, pero estamos en tiempo todavía. Y eso porque hay legisladoras feministas. Exactamente. Si no, estuviéramos peor. Pero sí. En ese sentido, Fer, pues han ido empujando esto y los tendederos de deudores alimentarios de los... ¿cómo le llaman? Papás cucarachos han terminado por ser una punta de lanza, porque gracias a esos tendederos pues ha sido la justicia la que más pronto les ha llegado. Así es. Porque los papás han pagado. Así es. Hay algunos que ya están pagando, hay algunos que hasta les han terminado aumentando la pensión. Porque ha habido cinicazos que daban 300 pesos mensuales, que daban menos de 36 pesos al día para sus 2 hijas, que sumadas entre sí ni siquiera alcanzaba para un cuarto galón de leche. Entonces la secretaria de acuerdos de un juzgado aquí en Mexicali obviamente también dijo, no es posible que estés pidiendo reducir más la pensión. Sí. ¿Sabes qué? Te la voy a aumentar. Y para esto teníamos lo que era acreditado, donde él trabaja, cuánto posee, cuánto recibe salarialmente, que no tiene más codependientes que estar él sufragando gastos. Podía dar más, se le aumentó del 15 al 30. Y el número de expediente, ¿no? Que ustedes han manejado muy bien jurídicamente. Ahí tenemos imágenes, igual se les quiere ir pasando, es de la propia Fer en la entrevista que hicimos. Técnicamente... Ahí justamente en los tendederos de deudores alimentarios, un trabajo que han hecho. ¿Es el cuántos llevan? ¿4? ¿Cuántos llevan? Creo que son 5. 5 tendederos. Ahí tiene usted las imágenes, colectivo Desérticas, cómo han estado. Otras colectivas lo han hecho en Tijuana, en Tecate. O sea, esto es un movimiento nacional, Nacional, ¿no? Así es. Fue una de las primeras cosas que quisimos establecer, es nacional. En la particularidad que nosotros tenemos como Estado es que como hay maestras en la colectiva, somos más creativas, no nada más hacemos el tendedero, no, nos vamos segunda temporada, ahora vamos a esconder huevitos de Pascua. Eso. Los que faltan. Lo que les falta. Y es que han sido, porque también ese es el viejón panzadura Tomatecate Roja, dice... No, pero también hay mujeres. Sí, también hay mujeres que incumplen, y a mí me pasó que la hija de mi amigo, que tal, pero viene con ello también temas de otro tipo de odios, porque decimos, y son violencias acumuladas, ¿no? Sí. No solamente se viene el tema de deudor alimentario como una parte de violencia económica, sino también la violencia vicaria, lo que se conjunta con ello, y cómo se van acumulando, y de repente te ha tocado a ti casos cubrir, Fer, porque me los has comentado y lo hemos expuesto cuando teníamos el noticiero, donde de repente se volteaban a ver y tenían todas las violencias en un solo caso, ¿no? Así es. Siempre hemos dicho desde el principio que la antesala a la violencia vicaria es cuando la mamá está pidiendo la pensión de sus hijos. Y se dio muchísimo. Quisiéramos, bueno, aquí voy a abrir un poquito un paréntesis. Tenemos más o menos ya ligado cierta estadística. Estos casos de violencia vicaria se dieron mucho durante la pandemia. Y fue precisamente cuando se empezó a solicitar la pensión para los hijos, porque la mamá se quedaba en la casa con los menores, con la educación, que la alimentación y todo, y no alcanzaba. Porque muchas mamás mexicanas tuvieron que dejar de ir a sus centros laborales para atender a la familia en pandemia. Sí. Y se empezó a exigir estas pensiones y de repente se sustraían a los niños, ya no regresaban, y todo fue por pedir la pensión. Entonces tenemos que hacer mecanismos para resguardar
legalmente el camino de estas mujeres y que no vivan más violencias. Y es por eso que si podemos sacar y pedir la pensión justa para los menores, que va de acuerdo a su estilo de vida y a la capacidad que tiene la persona que no ejerce la guardia y custodia, perfectamente podemos lograr esta justicia y evitar estos tendederos. Los tendederos van a seguir mientras los deudores sigan debiendo. Porque la otra es esta, ¿no, Fer? Como de manera tramposa empresas, de manera tramposa los propios padres de familia han terminado por decir, pues sí te doy, pero te doy 200 pesos. Sí. O sí te doy, pero te doy 1,000 y me regresas el cambio. O en el caso tramposo de las empresas, pues lo inscriben con el mínimo en el IMSS, ¿no? Para poder así justificar en el juzgado, decir, pues yo gano esto. Precisamente en el proyecto de mañana que se va a promocionar, que se va a subir a pleno, viene que toda aquella empresa que caiga en este tipo de conductas, automáticamente se va a convertir en un responsable solidario del cumplimiento de esa pensión. Precisamente para que entiendan de que no estés cubriendo, solapando, sinvergüenzadas. Al fin y al cabo, son nuestras infancias las que están padeciendo. Y una infancia infeliz, vas a tener un adulto infeliz. Sí, y además de esto, a ver, regresando un poco con lo de la ley Sabina, ya a nivel nacional se definió qué es lo que tendrías que hacer, y a nivel local el dictamen de mañana, que ya fue aprobado en la Comisión de Igualdad de Juventudes, es que yo tenga que ir a solicitar mi registro, o sea, que no estoy en el registro como padre, ¿no? O sea, para ciertas actividades. Una de ellas que me pareció muy bien, en el registro civil. Sí. O sea, los dos, papá y mamá, hombre y hombre y hombre, mujer o mujer, o cualquier género, tendrán que presentar. Miren, no estoy en el registro, no soy deudor. También vienen otras, Fer, platícanos un poco. Sí, una de ellas es en la cuestión notarial, que no puedas ser heredero, que no puedas dar, que no puedas recibir ningún título de testamentario, ¿no? Que no puedas ceder, que no puedas donar, que no puedas transmitir, cualquiera. Otra también es de que no puedas renovar o sacar pasaporte. ¿Por qué? Porque muchos, sobre todo aquí en la frontera tenemos mucho ese problema. Los cucarachos voladores, ¿no? Pues se van al gabacho. Se van al gabacho. Algunos se van a Oklahoma, otros se van hasta Canadá. O sea, tenemos de todo. Y para dar con ellos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no tiene un servicio así de inteligencia cibernética muy canijo para poder dar con ellos. Entonces, es un problema muy grave. También tenemos, no se pueden casar. Bueno, sí se pueden casar, pero ya estás prevenido de que te vas a casar con un cucaracho o cucaracha. Entonces, aguas, ¿no? No puedes heredar. No puedes sacar tu licencia o renovarla. Cierto. Tampoco tu INE, en este caso un documento de identidad. Entonces, todo este tipo de cosas sí van a limitar un poco las garantías individuales, diría algún abogado conservador. Pero siempre hay que recordar, sobre el derecho a un adulto está primero la infancia. Por cuestiones internacionales que México está suscrito, que cortes internacionales, primero está el derecho a las infancias, luego el de los demás. Porque algunos ya han argumentado, inclusive personajes que se encuentran dentro del Congreso han dicho eso, querían inclusive promover amparos para evitar esto. Increíble. Pero no va a ser un proceso sencillo lo que se registra y ya. Todo este registro, ya que quedó avalado por el Senado de la República el 22 de marzo del año pasado, se daba un lapso de 300 días para que el sistema DIF pudiera generar este registro nacional. Obviamente hay que licitar quién va a manejar lo que es el software, cuál software se va a estar manejando. Cierto. Y aquí en nuestro estado va a ser el registro civil del estado a través del Tribunal Supremo de Justicia del Estado. Ya se le están definiendo precisamente los criterios de lo que es un deudor, porque anteriormente nuestro presidente en tribunal había comentado que no le habían dicho que cuál era el término de ser deudor. Pues ahora van a ser 30 días. 30 días. 30 días y ya. Y fíjate que entrevistamos al magistrado presidente y él nos dijo, yo no tengo problemas. Si son 30 días, yo no tengo problemas. Pues esperemos que no tengan problema. Así es. Porque en el registro de violencia, violentadores sexuales, tardaron mucho por culpa de la General de Gobierno, por culpa del Poder Judicial, y ahí se echaban la bolita. Entonces, ahora, si bien es cierto, lo hará mediante todo esto a nivel nacional, lo trae el DIF, pues el tribunal es el encargado de sistematizar, de tener las personas, actualizarlo y estar pendientes, porque tendrán que incluso, si van a cambiarse de estado, si el deudor o de trabajo, tendrán que ir al tribunal y decirle al juez, mira, ya me cambié de trabajo, ¿no? Así es, precisamente. Si no va a haber penalización. Todo esto se está contemplando en la iniciativa que mañana se va a subir a pleno. Oye, hay un tema interesante también que estaba leyendo dentro de este dictamen, el que sí, porque también de manera tramposa los padres cucarachos dicen, pues es que no tengo trabajo.
Ay, ¿no? sí. Y es que no tengo esto y no tengo lo otro y mira tal. Y luego te volteas y miren, yo entiendo, si no tienen trabajo, pues es complicado, pero bueno, ahí debe haber un entendimiento entre los padres y la madre de familia. Pero hay quien lo utiliza de pretexto y trabaja y se pone a trabajar para que no le descuenten ese porcentaje. Pues ahora ya el juez va a determinar cuál fue el último año, cómo vivieron, la calidad de vida. La calidad y nivel de vida. Tanto los niños y niñas como también el papá, ¿no? Sí, creo que es aquí en Mexicali donde hay un deudor, precisamente, que curiosamente no trabaja, pero tiene un Tesla. Entonces, explícame, cuerpo mático, ¿cómo? O sea, ¿Cómo le haces, no? Ajá, entonces, y ya no nada más se va a estar viendo la capacidad de pago de la persona que no tiene la custodia, que era el criterio universal que utilizaban por practicidad los jueces. Cierto. Hay que tomar en cuenta también la capacidad de trabajo, no la capacidad que tienen de pago. Si tú, por ejemplo, eres doctor y tuviste un trabajo de 12 años en un hospital público y de repente te quedaste sin trabajo, se entiende, ¿no? Pero de repente que estés 3 años sin trabajo siendo doctor y estando totalmente en tus habilidades motrices, neurológicas de poder trabajar, pues con que es ilógico que no trabajes. Ya hay jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia donde aplica esta capacidad de generar trabajo. Por último, 2 cosas, Fer. Primero, mañana estarán en el Congreso. A las 11 de la mañana. A las 11 y después participará la colectiva desértica en este movimiento que se tiene, que van a terminar en la pagoda, tengo entendido, ¿no? Sí, así es. La ruta inicia en el Monumento del Caballito. Se liberó la información el día martes, si no mal recuerdo. Y sí, efectivamente vamos a terminar en la pagoda. Siempre hay contingentes diferentes. Uno de ellos es el de maternidades e infancias. Y una de las cosas que nos da mucho gusto es de que directa o indirectamente la colectiva desérticas ha podido empujar a que más mamás marchen. Muchas mamás van a marchar por primera vez con sus hijos mañana. Fíjate que a mí, a lo mejor mi mamá se enoja porque lo diga, pero ya en su momento le dije que participó mi mamá en una de las marchas con mis hermanas y acudió, creo que fue la primera marcha que acudieron mis hermanas, y que mi mamá era de las que está en contra, o no sé si todavía sigue estando en contra, pero en ese momento está en contra de que se rayaran los monumentos, ¿no? Que se pintaran los documentos, que se hiciera esta iconoclastia, y como que ahí fue entendiendo los porqués, la rabia, el coraje de todas estas mujeres que han sido violentadas, porque son expresiones, pero además colectivas me decían, es que ustedes nada más sacan cuando estamos interviniendo un edificio. Ustedes nada más sacan cuando se quemó la fiscalía. Ustedes nada más sacan... Pero hay otras actividades que también hacen, ¿no? Sí. Dentro de esta manifestación. Hacemos talleres, vamos inclusive... Este año nos tocó que nos invitaran a nosotros como para dar pláticas en empresas. Damos contención emocional, derivamos en cuestión psicológica y médica, porque muchas... En el caso que nosotros atendemos mujeres en la exhibición de cucarachos, no cucarachas, pero sí hay, ¿no? Nosotros exhibimos a varones porque numéricamente son más, pero sí también hay mujeres deudoras. Y muchas de estas mujeres que están luchando con el aparato de justicia para lograr justicia, no para ellas, para sus hijos, presentan enfermedades metabólicas, cánceres, síndromes metabólicos, ¿cómo se llama? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades cardíacas, altas presiones, todo derivado del estrés, porque todo proceso judicial lleva un estrés emocional. Lo hemos dicho, es el cansancio. Los abogados New Wave, ¿no? Pero es cierto, porque cansa darte las vueltas. Claro. El tiempo de contestación, el tiempo de acuerdos, y que no lo encuentra, que se volvió a esconder, que se volvió a cambiar de trabajo, que lo tienes que encontrar, que te cansa. Oye, Fer, por último, Fer Holguín, gracias por estar acá. Ay, gracias. Ha habido también un empuje por parte de colectivas de ustedes de que las mujeres, pues decimos en viernes, pues ya también sales de trabajo, ya también te quieres ir a descansar, o que tienes que hacer actividades con tus hijas e hijos, ¿no? O con tus familiares, porque además las mujeres terminan siendo también tutoras de toda la familia, no solamente de los hijos. Pero en este caso, pues el gobierno del estado, Poder Judicial, Poder Legislativo y Ejecutivo dijeron, vámonos dándole el día a las mujeres, ¿no? Para que puedan sumarse las de gobierno. Pero te informo también, Fer, que también se la dieron a los hombres. Entonces el legislativo todo el día no van a trajar. Y ahí tenemos un documento del Estado
que van a poder salir a la 1 de la tarde. Bueno, mejor están fortaleciendo su lado femenino, quiero pensar, no sé. Es cuando no logras entender, ¿no? Las dinámicas gubernamentales. El yin y yang. Tú y yo estamos muy atrasados, no entendemos el yin. Pero bueno, el gobierno del estado a la 1 de la tarde los van a dejar salir a los hombres. Yo les digo a los hombres que por pura decencia quédense. Pues sí. No tienen por qué salir ustedes. O sea, no y en entiendo. el caso también del legislativo, ellos sí no van a ir a trabajar. Y en el judicial no sé qué medidas vayan a tomar, pero por lo regular es la misma del ejecutivo. Pero eso es lo irónico, ¿no? Lo contraproducente. ¿Cómo es tú? Quiero pensar que es para que estén más en su contacto femenino o que van a hacer actividades, no sé, quiero pensar eso. Es como si yo te digo que el día de mañana, no sé, no trabajo yo. Digo, porque pues, No. como las mujeres van a estar protestando, yo no voy a trabajar. No. Hay una iniciativa que promovió una diputada, Dunia Montserrat, si no me equivoco, pero no entró para este año, sino para que las mujeres tengan un tipo de dispensa, tanto las del sector privado, porque el gobierno pues está cool, ¿no? Claro. Pero las del sector privado para que puedan acudir a eventos relativos al Día de la Mujer. Claro. No los desayunitos nada más, sino actividades sociales, sociopolíticas y culturales. Digo, hacemos talleres, hacemos de todo. Ni tampoco que te regalen rosas tu jefe, ¿no? Ni chocolates, ni bombones. No. Porque y ya para cerramos con eso, Fer, quitaron ustedes han quitado, esta costumbre que fue ideológica, que fue estructural a partir también económica principalmente, de el jefe, el amigo, el esposo. Felicidades, te regalo esta flor. Felicidades. El sexo más hermoso de la creación. Sí, porque yo tengo mamá y hermanas e hijas, ¿no? Y empiezan toda esta parte. ¿Por qué eso no, Fer? Para que nos expliques tú como profesionista, como abogada, pero además como activista, como madre de familia, ¿por qué eso no? ¿Por qué por ahí no? Porque estás bromeando otra vez el estereotipo que somos la creación más divina, somos la musa, somos la creación, somos la inspiración, somos lo desconocido. No, somos reales, somos de carne y hueso, también sangramos, también nos enojamos, también luchamos. ¿Y es día para ustedes de protesta? Sí, de recordatorio de todo. Oye, Fer, pues gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Siempre, Fer, sigan a Desértica en las redes sociales, se rifan el físico, vaya, y pues bueno, cada colectiva en su espacio, en su momento, en sus formas, se les respeta, por supuesto, y además de esto, pues han hecho, le digo, cambiar el paradigma, de construirse, y usted que nos está viendo, que quizá le digo, y sé que hay una gran comunidad de adulta mayor, cuestiónese. Problematice el tema. No le estoy diciendo que me haga caso a mí. Nada más problematice el tema, cuestiónese, reflexione y que nos sirvan estos días que vamos a estar así movidos para precisamente eso, ¿no? De nuevamente, gracias, Fer. No, gracias, Jorge. Ahí está, nos vamos. Que tenga excelente noche. Usted está informado, pero tiene la última palabra.